De Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos hablar de la calidad del aire en el País Valenciano, que lo queríamos hacer aprovechando un informe de Ecologistas en Acción, y lo vamos a hacer con Elena Prima. Elena Prima es la coordinadora de Ecologistas en Acción en Valencia. Buen día, buenos días, Elena. Hola, buenos días. Buenos días. Queremos aprovechar este informe para hablar de la calidad del aire. Y antes que nada, vamos a entrar informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire a nivel del Estado español, ¿no? Sí. El informe de calidad de aire se hace todos los años y hasta años anteriores también se hacen dos informes. Uno es el de calidad de aire general, que es el que hemos hecho público el martes, y hay otro que se hace sobre septiembre, específicamente sobre un contaminante que afecta sobre todo a las zonas del interior de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el Levante, que es de ozono troposférico, que luego ya, si quieres, te explico un poco más de qué va, porque la Comunidad Valenciana tiene muchos altos niveles de este tipo de contaminante. Y además, si no me equivoco, no sé si fue el año pasado, por ahí estuvimos charlando con el compañero también Pep de la Rubia sobre unas jornadas que se realizaban también centradas en el... Sí, para informar y sensibilizar a la población, porque hemos hecho estas jornadas dentro de una campaña a nivel de toda la Generalitat Valenciana sobre que llevamos una exposición explicando qué es el ozono troposférico, porque el ozono troposférico es un contaminante que se genera sobre todo por los óxidos formados por el transporte de las ciudades y las mercancías y las industrias. Y estos óxidos de nitrógeno con la luz solar disocian el oxígeno y forman el ozono, que es O3. Y por las brisas expulsan todo este tipo de este contaminante hacia las zonas del interior. Es decir, la contaminación que se forma y se genera en las ciudades por irradiación solar forman el ozono, que las corrientes de aire lo llevan al interior de las partes más interiores de la Comunidad Valenciana, y lo sufren sobre todo las zonas del interior, y también lo sufren mucho la vegetación y los árboles, que eso también se han hecho muchos estudios donde se han llegado a ver cómo afecta la cantidad de vitamina y de azúcares que tienen los tomates, por ejemplo, cuando esas plantas están sometidas a unos niveles de ozono muy elevados. Y claro, y esto afecta también pues a la calidad de las verduras que luego tomamos, y luego a la producción, y también se ha observado que las plantas no tienen un crecimiento igual si están sometidas a altos niveles de ozono durante toda la época. Al final todo conectado. Sí, está todo conectado. Está todo conectado. Elena, antes de entrar en lo que dice este informe sobre el País Valenciano, cuéntanos un poco cómo lo hacéis, cómo se realiza este informe sobre la calidad del aire. El informe de calidad de aire que se realiza a nivel estatal lo coordina una persona que es el coordinador también del área de contaminación atmosférica, porque Ecologistas en Acción está compuesto de muchas federaciones que más o menos están ilimitadas por las comunidades autónomas del Estado español, y también se divide en áreas temáticas, porque la contaminación y el medio ambiente es tan sumamente amplio que tenemos que poner unas limitaciones, ¿no? Entonces, el coordinador de esta área, del área de contaminación atmosférica, es Miguel Ángel Ceballos, y es la persona que coordina a todos los voluntarios, porque este informe se ha hecho con el trabajo de todos los voluntarios de todas las federaciones del Estado español. Yo soy la voluntaria que he hecho el informe de la Comunidad Valenciana, y lo que hacemos es solicitar primero los datos. En mi caso, he solicitado los datos a la Generalitat Valenciana, que es la persona representante y el responsable de los medidores de contaminación atmosférica que están distribuidos a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana. En nuestra Comunidad Valenciana hay 70 medidores
tenemos 70 medidores. Y en cada comunidad autónoma, pues los voluntarios lo que han hecho es pedir los datos al representante autonómico correspondiente. Y luego, aparte... es decir, son datos oficiales, ¿no? Son datos oficiales. Siempre trabajamos con datos oficiales, porque lo que queremos es darle relieve y dar sensibilizar y hacer público los datos oficiales que tenemos, porque es muy difícil la calidad de la medida de la contaminación atmosférica es muy complicada, y los medidores tienen un proceso. Es muy difícil tener unos medidores comprados, porque creo que un medidor con 5 contaminantes básicos cuesta unos 300 o 400.000 euros, ¿no? Entonces, el mantenimiento que tienes que hacer de este tipo de medidores, sí, porque miden en continuo. Tú estás midiendo calidad de aire en continuo, y aparte de medir calidad de aire, estás midiendo humedad, estás midiendo velocidad del aire, estás midiendo temperatura, estás midiendo muchos factores más que afectan también luego a la lectura de los datos que toman, ¿no? Es decir, que como decimos, este informe de Ecologistas en Acción se elabora a partir de esos datos oficiales, y vamos entrando en el País Valenciano. Vale. ¿Cómo tenemos el aire? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos el aire en el País Valenciano? Pues en el País Valenciano, para destacar, hay dos. Lo que hacemos nosotros en el informe es exponer dos. Primero, queremos también reivindicar con los datos oficiales que es una vergüenza que todavía la Comunidad Valenciana y el Estado español reflejen las superaciones y limiten por ejemplo, las medidas de sus planes de calidad de aire a medidas de un real decreto que tiene limitación solamente y creado en el Estado español, muy antiguo, donde no se ve reflejado pues estudios de impacto a la salud de las personas, y luego también a la producción de las plantas y la vegetación. Entonces, nosotros reivindicamos también en este informe los datos y las limitaciones de cada contaminante que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque pensamos que si hay una Organización Mundial de la Salud que estudia y está especificada para estudiar los impactos que tiene pues diferentes contaminantes, tanto de calidad de aire como de contaminación del agua, en la salud de las personas, creo que deberíamos de nuestro Estado español y también las comunidades autónomas siguientes deberían reflejar sus datos sobre las recomendaciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son mucho más restrictivas que las que recomienda el Estado español, que les recomienda el Real Decreto del que están regidas. Por tanto, si miramos los datos de los medidores oficiales sobre las recomendaciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud, casi todos los valencianos y las valencianas estamos respirando un aire contaminado. Es así, es de duro. Así es duro. Mirando los datos de la Organización Mundial de la Salud, todas las personas del País Valenciano estamos respirando aire contaminado. Sí. En uno o en otro contaminante, sí. No, la calidad del aire es mala. Y eso es un dato bastante importante, y es algo que debemos de mirar con mucho pie, porque ya no solamente la contaminación es un asesino invisible, ya no solamente, y afecta sobre todo a los sectores de la población más vulnerables, que son los niños, las niñas y las personas mayores, ¿no? Y las personas que tienen tendencia a tener enfermedades cardiovasculares. Y si hablamos de las consecuencias que tiene la contaminación en la salud de las personas, es un tema para hablar durante media hora, pero hay muchísimos estudios, y cada vez antes la gente, ahora por ejemplo nadie es consciente y nadie puede negar que fumar tiene consecuencias en la salud de las personas. Pues la contaminación atmosférica tiene consecuencias muy graves también en la salud de las personas, no solamente en los sistemas respiratorios, que se perjudican en primer lugar, sino también en los sistemas cardiovasculares. Se ha visto que una exposición alta de personas a una concentración de partículas PM2,5 y PM10 puede obstruir las venas y las arterias, y puede provocar un envejecimiento prematuro de los órganos y sobre todo
puede producir trombos, tanto en el cerebro como en el corazón. Sí, estaba pensando que estos niveles también se ha denunciado, no sé si sigue esa denuncia, si se obtienen de esas estaciones oficiales. Siempre se hablaba que además están colocados en puntos para hacernos un poco de trampa, al lado de parques, de zonas con árboles, y no, por ejemplo, aquí al lado de la avenida del Oeste o en la avenida del Cid, por donde hay esa circulación también más habitual de vehículos. Eso es otro tema también bastante importante, que a pesar de que tenemos muchísimas superaciones, y sobre todo estas superaciones también vienen por ozono troposférico, porque aun siguiendo los valores que recomienda el Real Decreto, que es mucho más laxo que los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, a pesar de todo esto, tenemos una mala diagnosis en la calidad del aire que tenemos. Sobre todo, yo voy a hablar de Valencia porque es la ciudad que más conozco, pero compañeros que viven en Alicante también señalan la mala diagnosis que tienen las ciudades. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la ciudad de Valencia hace 15 o 20 años habían 15 medidores de contaminación atmosférica cuando la ciudad pues no teníamos tantas avenidas que nos rodeaban la ciudad, ¿no? En las primeras años que estuvo en el comienzo del legado de Rita Barberá, estos medidores se eliminaron en muchos casos y en otros se cambiaron de ubicación. Me imagino que cuando empezó toda la expansión económica, pues como imagino que saltarían y no querían tomar medidas restrictivas, pues se eliminaron los medidores. Por ejemplo, en la Plaza España había un medidor de contaminación y se llevó a viveros. Claro, la medida de la contaminación atmosférica, como he dicho, es una... Así bajaría, ¿no? Casi bajaría, claro. La medida de la contaminación atmosférica, como he dicho, es bastante compleja y... para ser representativa tiene que estar cerca de los focos de emisión de los contaminantes, que en las ciudades principalmente son las grandes avenidas, las grandes vías, que en esta ciudad tenemos bastantes, y en los sitios por donde la gente... en las plazas, donde la gente pasa tiempo, ¿no? En las plazas, por ejemplo, que hay en las grandes ciudades, en los mercados, yo por ejemplo soy del barrio de Ruzafa, en la plaza del mercado, son sitios donde todo el mundo pasea, pero está rodeado de edificios y eso tiene una muy mala dispersión de la contaminación. Es decir, en estas plazas deberían haber medidores de contaminación atmosférica, y otra cosa que también pedimos mucho la sociedad organizada y ecologistas en acción es que haya una medida real y que estos medidores y que la sociedad pueda ver la contaminación actual que está teniendo. Igual que podemos ver la temperatura o podemos ver el número de bicicletas que pasan por los carriles bicis, pues estaría muy bien, y sería una manera también de informar y de disuadir a las personas que cojan el coche, es que sean conscientes de la contaminación atmosférica que estamos generando con el uso abusivo que hacemos del transporte privado. Entonces, que se señale el foco, ¿no? Y yo creo que una medida muy buena sería pues el tema de los medidores. Bueno, volviendo al diagnóstico de la ciudad, sí, en la ciudad de Valencia creo que debería de haber una diagnosis y una representación, y deberían de poner poco a poco más medidores. El año pasado, creo que en el 2018, 19, a principios de este año, creo, principios de este año, ha empezado un nuevo medidor en la plaza del Ayuntamiento, donde en el informe que hemos hecho este año no lo hemos integrado porque llevaba un par de meses solamente de abierto, y para poder estudiar los datos hace falta que haya ciclos completos de estacionarios para poder estudiar y tener una buena representación de la calidad de aire que tiene. También en los primeros meses los medidores lo que hacen también es calibrar, porque cada componente y cada medición de contaminante tiene una calibración propia. Las partículas PM2,5 tienen una calibración, los óxidos de nitrógeno tienen otra, entonces necesitan un tiempo para calibrar todos estos contaminantes. Elena, ¿se han ido tomando medidas para mejorar esa calidad del aire? O dicho de otra forma, esta apuesta por el anillo ciclista, por la bicicleta, por esa otra forma de movilidad
que nos venden desde el Ayuntamiento de Valencia, ¿está contribuyendo a mejorar la calidad del aire o es insuficiente? O las dos cosas a la vez. Toda pedra fa pared, eso está claro. Pero ¿tiene alguna repercusión? Sí, ahora te digo. ¿Lo habéis notado? Sí, con respecto al 2018, que es lo que vamos a referir, aunque estemos ya casi en la primera, finalizando la primera mitad de este año. Sobre el 2018, está muy bien que haya políticas, y Valencia hay un antes y un después de toda la inversión que se ha hecho sobre los niños ciclistas y sobre la mejora de la movilidad sostenible en la ciudad de Valencia. Pero si vemos los números y la bajada de contaminación, desgraciadamente es insuficiente. Es insuficiente. Hay que seguir motivando, hablando con la ciudadanía para disuadir que use el transporte privado, y sobre todo poner más medios para que ponerles alternativas para que se utilice el transporte público. Te comento, la bajada de tráfico en la ciudad de Valencia durante el 2018 creo que ha sido de un 3%. Eso, ¿qué implica? Es decir, a pesar de que vemos realmente que ha habido un aumento increíble del uso de bicicletas, o sea, ha salido mucho más a la calle durante todo el año pasado, el descenso no se ve reflejado en el descenso de densidad de tráfico en la ciudad de Valencia. Y es porque la gente que vive en Valencia sí que ha dejado de coger el coche para ir de un punto A a un punto B de la ciudad de Valencia, pero lo que no se ha conseguido con la política de ampliar carriles bici es disuadir a las personas que vienen a Valencia de la área metropolitana, de todas las poblaciones que hay alrededor de la ciudad de Valencia o de los barrios periféricos, que coja el coche. Y eso es un problema, porque si te fijas en la orografía de la ciudad de Valencia está el centro de Valencia, que es muy pequeñito, el centro histórico, que pues lo corresponden los barrios, el barrio del Carmen, Ruzafa, el Example y todos estos barrios que hay alrededor, muy pequeñitos, muy históricos, y luego está rodeada por a grandes avenidas que entran hasta el centro de Valencia. ¿Qué pasa con esto? Que lo que haces es que la gente que viene de fuera no disuades para que deje de coger el coche y coja transporte público. Primero, porque no hay una buena conexión de transporte metropolitano al área metropolitana, porque no hay un billete único. Todavía están los autobuses estos amarillos que tienen un billete muy diferente. La frecuencia y el paso es irrisorio. Y luego, sobre todo en los fines de semana, que es cuando la gente, pues las poblaciones alrededor cogen el coche o quieren venir a Valencia porque tienen más tiempo, los que no vienen a trabajar como todos los días, pues los fines de semana creo que la frecuencia es uno cada hora y media o así. Entonces, disminuye más. Al contrario. Claro, al contrario de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente ha sido un gran cambio en la movilidad valenciana el aumentar, y tienen que seguir aumentando porque hay muchas entradas y que tienen que seguir aumentando los carriles bici, pero creo que hasta que no se mejore el transporte y las comunicaciones con las áreas metropolitanas, y por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Burjasot, en el campus de Ciencias. Yo vivo en Ruzafa, tengo que coger tres transportes públicos diferentes para llegar a mi trabajo. Y yo soy una persona concienciadísima con la calidad del aire. Y hay veces que tengo que coger el coche porque no puedo coger el transporte público porque llego tarde o por lo que sea. Entonces, desgraciadamente, estas medidas tienen que cambiar. Que desde Ecologistas en Acción y de muchas organizaciones que están trabajando en la ciudad de Valencia para mejorar el transporte sostenible y la calidad de aire, pues hay muchas demandas que se piden. Algunas que necesitan una inversión económica grande y otras no tanto. Inversiones importantes porque, por ejemplo, para disuadir a las personas que cojan el coche y cojan el transporte público, aparte de bajada de precios, aumento de frecuencia y billete único, lo que se puede pedir, y eso no es una inversión importante, es, por ejemplo, acceso BAU. Es decir, si tú coges el transporte público, vas a llegar más pronto que una persona que coge el coche. Porque en muchas grandes ciudades hay atascos en horas puntas, que es la entrada y la salida pues, del trabajo de todos los parques tecnológicos y industriales que están alrededor de las ciudades, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Si tú, por ejemplo, aparte de premiar a las personas que cogen el transporte público,
como que va a ser más barato y que están contribuyendo a la calidad de aire, les estás también contribuyendo y premiando que aparte van a llegar antes porque hay un carril reservado para los autobuses de transporte público, pues así es una manera muy disuasoria, ¿no? Los que llaman los carriles BAO, y esto es una medida que está en muchos países, ¿no? Estaba pensando yo en los carriles bus que tenemos por aquí, el carril taxi, y vemos como muchas veces está ocupado por todo menos por taxis, por buses, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero, por ejemplo, las medidas que han hecho de poner pequeños palotes, eso ha generado mucho como separar, ¿no? Y se podrían hacer ese tipo de medidas en muchas entradas, aunque fuesen solamente en horas puntuales. Por ejemplo, en horas puntuales se podrían acceder a carriles de acceso. No tiene mucho sentido que durante todos los días, yo, por ejemplo, con otras entradas de Valencia no las controlo, pero la entrada que hay en la pista de Muz, esa la tengo bastante controlada. Ahí hay atasco todos los días a las 9 de la mañana, tanto en la entrada como en la salida de Valencia, y a las 6 y a las 8 de la tarde. Pues en esas horas prevé desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, tiene un acceso, un carril para transporte público, ¿no? Y un premio para que la gente, aparte de poder llegar y poder contribuir a una mejor calidad de aire de su ciudad, pues también pueda llegar antes al trabajo o a sus quehaceres. Entonces, pienso que eso es bastante importante. Luego, por ejemplo, parkings disuasorios en las centrales y en las paradas de autobús y de metro, para que la gente que viene desde fuera, de países, de poblaciones más alejadas de la ciudad de Valencia, puede dejar su coche ahí y coger el transporte público que le lleva a la ciudad, al medio de la ciudad de Valencia, ¿no? En metro. Eso también es bastante importante. Y sobre todo hacer campañas de concienciación a la gente, porque la gente todavía tenemos la conciencia, mi generación todavía tiene la conciencia que de la cultura del coche, ¿no? Querer llegar hasta la puerta. Sí, hay que llegar hasta la puerta, ¿no? Y si aparcas 2 calles más para allá, no lo has hecho bien, no tienes el tema, ¿no? Entonces es súper importante que para las nuevas generaciones y para estas generaciones, bueno, para todas las generaciones realmente, ¿no? Que se informe de las consecuencias que tiene entre todos formamos la calidad de aire que tenemos en las ciudades, y en las ciudades la contaminación atmosférica y la mala calidad del aire viene principalmente del uso del coche privado. Y otra medida que es, por ejemplo, que la gente cambie el coche a unos coches más nuevos, o estos coches híbridos que hay y tal, no va a cambiar la calidad del aire, no va a mejorar la calidad de aire, porque también la contaminación atmosférica viene también determinada, por ejemplo, por las frenadas. Las frenadas de los coches tiran muchas más partículas que las tiran al aire, y hay otras que se quedan impregnadas en las calzadas, y por aire y por temperatura se evaporan y llegan a la atmósfera. Es decir, da igual que cambiemos el parque automovilístico y lo mejoremos, vamos a seguir contaminando. Estos coches híbridos gastan también gasolina. O sea, y también están tirando óxidos. O sea, no tiene nada que ver el cambio. O sea, que la gente no se crea que por conducir un coche híbrido está contribuyendo menos a la contaminación, está contribuyendo igual, porque si todo el mundo se cambia y hay restricciones, por ejemplo, restricciones de contaminación que solo dejan pasar a los coches más ecológicos, lo que estás haciendo es aumentar la densidad de coches, no restringir el tráfico, ¿no? Elena, se nos acaba el tiempo y veo que hay mucho que contar, así que tendrás que volver otro. Sí, tendré que volver otro día, pero no quiero que te vayas de aquí diciendo esto es muy importante, quiero destacar esto del informe, así que tienes el micro abierto para concluir como creas conveniente, y también decir que este informe es público y se puede acceder, ¿no? Sí. Se puede acceder a él. Si ponéis en el buscador de vuestro explorador de internet informe calidad de aire ecologistas en acción, os llevará a la web donde podéis elegir durante años, están separados por años, y luego una vez cliquéis al año que queréis ver la calidad del aire, tenéis que ver el del 2018, que es el que hemos presentado. Hay un informe que es el informe total, que tiene unas 150 páginas, que se
se trata de todas las comunidades autónomas y los datos que hemos hecho, las tablas Excel, están al final del informe. Y luego hay un resumen, que son 70 páginas, que también está hecho por comunidades autónomas. Luego también decir que es muy importante que, no sé si lo he comentado, que para pedir los informes, los datos de los medidores que están en los puertos, sobre todo en el puerto de Valencia, Castellón y Alicante, hemos tenido que pedírselos a la autoridad portuaria, porque la misma Generalitat Valenciana no tiene acceso directo a esos datos. Y esto es muy importante que se sepa, porque Valencia, por ejemplo, nuestro puerto de Valencia es el cuarto en Europa de transporte de mercancías, y si se consigue hacer la ampliación del norte del puerto, que esperemos que no se consiga, pero si se consigue hacer esta ampliación, estaremos al nivel que está el puerto de Rotterdam. ¿Qué significa esto? Significa, imaginaros, la cantidad, cada barco lleva unos 5.000 contenedores. Pues imaginaros la cantidad de camiones que tienen que entrar al puerto de Valencia para descargar todos estos contenedores, ¿no? Entonces va a ser un aumento de la contaminación atmosférica a la ciudad que vamos a respirar todos, que ya podemos hacer carriles bici. Estaba pensando que parece que la intención de la autoridad portuaria va por ese camino, y a ver quién es capaz de ponerle freno, ¿no? Que es lo que muchas veces echamos en falta. Y es muy importante que las organizaciones ciudadanas nos organicemos y sensibles para poder hacer presión, porque somos nosotras y nosotros los que tenemos que decir basta, ya está bien de un aumento desmesurado de la contaminación. Y es muy importante poner este foco, porque y el puerto de Alicante tienen el mismo problema. Por la descarga. Ha habido una movilización social impresionante por toda la descarga de graneles, de barco de graneles, y la cantidad de contaminación atmosférica que eso supone de densidad de partículas a la población. Además, si no me equivoco, en el puerto de Alicante también tenían un problema donde almacenaban algunos de esos graneles, porque aparte porque claro, el aire los movía, ¿no? Claro, los descargaban de esos grandes contenedores, los ponían al aire libre y van cargándolos en pequeñas cantidades para su distribución. Cualquier viento tal hacía que todos estos son polvo en suspensión, da igual que sea el polvo de una frenada de un coche, que sea de una partícula, contamina igual y interacciona con el sistema nuestro, ¿no? Tenemos una llamada, vamos a sacarla en antena, quiere hacer una pregunta, y con esta pregunta tenemos que ir despidiendo también. Vale. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. A ver si resulta que ya lo habéis preguntado, pero en fin, ¿para cuándo una Valencia central, o aquí no hace falta como en Madrid? Te contestan por la radio, Manolo. Salud. Hola, muchas gracias por la pregunta. Sí, las restricciones de tráfico se debería porque también se ve, por ejemplo, ¿no? Cuando peatonalizaron la lonja, parecía que aquello era imposible. Se iba a acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo, y no da gusto pasear por la lonja ahora cuando está peatonalizada. Y creo que sería muy importante que se cierren las calles, porque aumentaría la mejora de la calidad de aire. Y sobre todo, por ejemplo, que existan centros de distribución de mercancías. Esa es otra de las medidas que muchas veces hemos puesto en tal, porque se supone que es uno de los hosteleros y la gente que trabaja en los centros de las ciudades, y sobre todo aquí en Valencia, ¿no? Piensan que no van a poder entrar por las mercancías y tal, la distribución de bebidas y de todos los bares que existen. En muchas ciudades lo que hacen es, este tipo de mercancías acceden con camiones y de diésel y tal, acceden a puntos que son del ayuntamiento, públicos, donde son almacenes, y luego estos almacenes, mediante transporte sostenible, como puede ser coches eléctricos o patinetes o bicicletas, los distribuyen a los bares o a los sitios donde tenga que hacer. Entonces, hay muchas maneras de mejorar la calidad del aire, y una Valencia central no implica una caída del consumo ni una caída del turismo, sino implicaría un aumento en la calidad del aire de la ciudad y sobre todo en la salud de las personas que vivimos aquí. Leíamos hoy una información en el saltodiario.com, dice: Madrid Central, nuevo récord de aire limpio en los 22 primeros días de junio. Sí.
por centrar lo que estamos diciendo. Sí, está comprobado y se ha hecho un informe de que, por cierto, también es público y está en la web de Ecologistas en Acción. Si ponéis Ecologistas en Acción Madrid de Central informe, a Ecologistas en Acción nos encanta hacer informes de todo tipo. Pues ese es un informe que es público y se puede saber también con medidores oficiales, y se ha mejorado la calidad de aire. Valladolid también tiene uno, Pontevedra también tiene un centro neurálgico cerrado a los coches, y aumenta la calidad de coches e incluso aumenta el comercio. Tú cuando estás paseando eres más capaz de ver las cosas y ver las tiendas, y entonces a lo mejor consumes más, no sé. ¿Sí? Además, estamos hablando de ciudades aquí en España, y si vas a las grandes capitales europeas también es lo que se hace, ¿no? Pues sí, por ejemplo, el tráfico en el centro. Sí, ya hay muchas ciudades europeas que han ido un paso más allá. Claro. Podemos hablar, por ejemplo, de Londres, que fue Londres, y Estocolmo, por ejemplo. Estocolmo, creo recordar que es la primera ciudad europea donde se hizo no el cierre de la ciudad, no el cierre, sino también el peaje, que es el pago por utilizar el coche. Y luego hace poco se ha hecho también en Londres, y ha mejorado la calidad de aire, están los datos comprobados, ¿no? Elena, ahora sí, tenemos que dejarlo. Elena Prima, coordinadora de Ecologistas en Acción en Valencia, de Ecologistas en Acción en Valencia, muchas gracias a vosotros por dar difusión a este tipo de evento. Gracias. Y como tenemos el contacto, seguro que te toca venir más por aquí. Sí, cuando queráis. Un abrazo. Muchas gracias. Salud. Lliure Directe, Radio Clara. Hablábamos con Elena Prima, como decimos, coordinadora de Ecologistas en Acción en Valencia. La marcha trópica.